Bien, vamos a hablar ahora entonces de resaltar y subrayar, que es probablemente la técnica que más utilizan los estudiantes. Y eso probablemente no, eso es lo que nos dicen los datos que recabamos. ¿Qué sabemos de resaltar y subrayar? Veamos qué también funciona y si es mejor que solo leer. Disculpen el typo, después lo corrijo y vamos a ver qué evidencias hay. Tenemos este estudio de 1974. Este es un ejemplo de estudios o de cómo se puede estudiar la eficacia de la técnica de resaltar y subrayar y también de otras técnicas. Hay muchos otros estudios después que replican los mismos resultados. Vamos a ver este caso particular. ¿Sí? En este estudio los autores proponían a estudiantes universitarios estudiar artículos que en total tenían unas 8.000 palabras. Los artículos se trataban sobre aburrimiento y sobre la vida en la ciudad y habían sido publicados en dos revistas, Scientific American y Science. Los estudiantes tenían que leer estos materiales y dividían a los estudiantes en tres grupos en función de cómo iban a estudiar los materiales. Entonces, y tenían una hora para estudiar estos textos. Había un primer grupo que era el grupo de lectura. Este grupo básicamente solo leía los materiales y nada más. Después había un segundo grupo, que era el grupo de subrayado activo, que les pedían a los estudiantes que, por favor, subrayen el texto, resaltando la información que les parecía que fuera más importante. Y un tercer grupo de subrayado pasivo. En este grupo le pedían a los estudiantes que estudiaran el texto y el texto ya estaba subrayado y había sido subrayado por otros estudiantes de otro grupo de subrayado activo. No por los investigadores, sino por otros estudiantes. O sea, estudiaban un texto que ya tenía subrayado o iluminado, básicamente. Tenían una hora para estudiar, como decíamos, y después volvían al laboratorio. Una semana después de que habían estudiado, se les permitía repasar sus materiales por 10 minutos. Y, o sea, que los que estaban en el grupo de lectura, un material sin subrayar, en el grupo de subrayado activo, el material que ellos mismos habían subrayado, y en el grupo de subrayado pasivo, el material que habían leído, que ya había estado subrayado por otros estudiantes, y aplicaban una prueba múltiple opción de 54 ítems, o sea, 54 preguntas. ¿Qué piensan que pasó? Si nos basáramos en lo que hacen los estudiantes normalmente, esperaríamos que el grupo de subrayado activo hubiera podido contestar mejor las preguntas que los otros dos grupos y tal vez el grupo de subrayado pasivo hubiera estado en el medio, es decir, no le fue tan bien como el de subrayado activo, pero le fue mejor que el de lectura. Eso es lo que esperaríamos si fuera que usáramos la técnica de subrayado porque pensamos que nos ayuda a aprender mejor o a memorizar mejor, que son dos cosas distintas. Veamos qué pasó. En este gráfico vamos a ver los tres grupos, creo que acá puedo señalar, bien. Acá vamos a ver los resultados del grupo de lectura, acá vamos a ver los resultados del grupo de subrayado activo y acá vamos a ver los resultados del grupo de subrayado pasivo. En el eje de la sí vamos a ver cuántas respuestas correctas tuvieron de 0 a 54, que era el total de ítems que había. ¿Sí? Bien, el grupo de lectura en promedio contestó unas 35 palabras correctamente, o sea, los estudiantes que solamente leían el material, habían leído el material. El grupo de subrayado activo también, y el grupo de subrayado pasivo también. Es decir, no se observaron diferencias entre los grupos. O sea que subrayar no les sirvió para contestar mejor. Ustedes podrían preguntar, si estuvieran en vivo, dirían, bueno, pero capaz que los del grupo de lectura eran mejores estudiantes que los del grupo de subrayado activo y entonces, como eran mejores estudiantes, incluso aunque no subrayaron, les fue igual de bien que si hubieran subrayado porque eran mejores. Esa es una pregunta que siempre nos podemos hacer. Sin embargo, cuando hacemos un diseño de investigación, nos aseguramos de que esa no sea una explicación posible porque lo que hacemos es asignar a los distintos participantes, en este caso estudiantes universitarios, a los distintos grupos de manera aleatoria. Y esto funciona bien cuando tenemos muestras, o sea, cantidad de participantes en los estudios suficientemente grandes. Es decir, si yo trabajo con 300 estudiantes y hay 100 estudiantes que van a estar en el grupo de lectura, 100 estudiantes que van a estar en el grupo de subrayado activo y 100 estudiantes que van a estar en el grupo de subrayado pasivo, supongan que sacan papelitos de una bolsa que tienen número 1, 2 y 3, los que sacan el 1 van a lectura, los que sacan el 2 van al subrayado activo y los que sacan el 3 van al subrayado pasivo. Si los asigno a los grupos de esa manera, o sea, de manera aleatoria, no hay ninguna razón para pensar que todos los mejores estudiantes quedaron en el grupo de lectura, por ejemplo.
Entonces, parece improbable la explicación de que los resultados son iguales para los tres grupos porque en alguno de los grupos había mejores o peores estudiantes. Básicamente lo que nos muestra este resultado es que subrayar activamente no parecería que haga que uno recuerde mejor los materiales. Puse una nota ahí diciendo que los valores son meramente ilustrativos porque en realidad en el artículo de revisión de John Dunlosky que les damos para leer y en el que está basado esta clase no dice exactamente cuáles eran los valores. Básicamente dice que no encontraron diferencias y yo hice ilustrativamente este gráfico, ¿sí? Pero capaz que no eran 35 en todos, capaz que no, uno era 35 y el otro 36 y el otro 34 y cuando hacemos la estadística, que es algo que van a ver más adelante en la carrera, para ver si efectivamente esas diferencias son significativas, vieron los autores que no eran significativas. Hay algunas salvedades que se pueden hacer y que los autores mirando un poquito más en detalle los materiales y los resultados encontraron en este estudio. Lo primero que encontraron, además de que no había, lo segundo que encontraron, además de que no había diferencias entre los grupos, es que el grupo de subrayado activo contestó mejor a las preguntas sobre contenidos que habían subrayado que a las preguntas sobre contenidos que no habían subrayado. Es decir, de alguna manera el subrayado les permitió retener un poco mejor la información de aquello que subrayaron. Esto ellos lo explican por un efecto que es el efecto de aislamiento. El efecto de aislamiento es, por ejemplo, si yo les pido que se acuerden una lista de palabras, supongamos que todas las palabras son muebles, entonces les digo silla, mesa, cama, vaca, ropero. Ustedes se van a acordar mejor vaca porque vaca es un elemento que no pertenece a esa categoría. Ese es el efecto de aislamiento. Entonces, el subrayado haría como un efecto parecido de aislamiento visual, es decir, uno como que recuerda el texto, y esta imagen ustedes la tendrán, recuerda el texto mejor porque visualiza eso que como que hace un pop-out, que sale para afuera, que es lo que yo subrayé. Y eso podría explicar por qué los estudiantes contestan mejor a preguntas sobre contenidos que fueron subrayados. Esto nos lleva al siguiente punto. Entonces el subrayado parecería funcionar porque yo me acuerdo mejor lo que subrayé. El problema principal es cómo subrayaste. Lo otro que encuentran los investigadores es que un exceso de subrayado parecería disminuir la eficacia. Es decir, cuanto más subrayas, peor te va. Bien, ese resultado no es muy fuerte, pero otros estudios parecen ir en esa misma dirección. Y aparte, muchos estudios muestran que en general los estudiantes de grado subrayan en exceso. Esto en el grupo de cuando nos reunimos la semana pasada salió este tema, como que subrayan todo. Entonces, si yo subrayo todo, el efecto de aislamiento y el efecto del subrayado activo se pierde. Y lo otro que venían los investigadores es que parecería que la técnica de subrayado es más eficaz cuanto más conocimiento tenemos sobre el tema. ¿Por qué? Porque si tenemos más conocimiento sobre el tema, entonces seleccionamos mejor la información. Como en todas las técnicas que analizan en el estudio este de Dunlosky, se preguntan si este resultado es generalizable, ¿sí? Y la respuesta es sí, es generalizable. ¿Qué es generalizable? Que no funciona mejor que la lectura. No funciona mejor que la lectura tampoco cuando se usan otros materiales sobre otros temas. No funciona mejor que la lectura cuando se usan niños o adultos mayores. No funciona mejor que la lectura cuando se trabaja con textos más extensos que los que les comentaba recién. No funciona mejor que la lectura cuando hay más tiempo entre que estudiamos y evaluamos. Y tampoco si cuando evaluamos en este caso eran preguntas múltiple opción, pero si usamos evaluaciones que sean de reconocimiento, por ejemplo, verdadero o falso, o de producción, o sea, una pregunta de respuesta abierta, o de comprensión que requiere hacer inferencias, tampoco. En muchos estudios, y acá no lo citamos, pero lo van a ver cuando vean el texto, muestran que el subrayado no muestran, cuando hacen un estudio, un experimento, los que están en el grupo de subrayado no muestran mejor desempeño que los que están en grupos control, que en general son grupos de lectura. Una curiosidad respecto a esto, en un estudio se manipuló el tipo de preguntas que se hacía sobre el material. Entonces, los estudiantes estudiaban los textos con subrayado y con un grupo control que solo leía,
y un tiempo después les hacían unas preguntas sobre el material. Las preguntas eran todas múltiple opción, pero la mitad se trataban de datos, o sea, cosas que estaban explícitamente dichas en el texto, y la mitad requerían hacer inferencias, o sea, poder comprender y enlazar información que estaba desparramada en el texto. En las preguntas sobre datos no había diferencia entre los grupos. Otra vez se replica este resultado, que subrayar es lo mismo que no subrayar, básicamente, o sea que solo leer. Ahora, las preguntas que requerían inferencias, es decir, una comprensión más profunda del texto y poder enlazar ideas e información que está en distintas partes del texto y conectarla entre ellas, o sea, ir más allá de lo que está dicho, el grupo que subrayó contestó peor que el grupo control. ¿Por qué podría ser esto? Bueno, una idea es que eso podría ser porque cuando yo estoy subrayando estoy poniendo mi atención sobre los datos, o sea, sobre la información que está explícita en el texto y no sobre conexiones más distantes entre los conceptos. Entonces, en este caso, subrayar sería detrimental, sería peor que leer, cuando la evaluación va a ser no sobre hechos que están en el texto, sino sobre inferencias, para pensar. Entonces, para concluir, sobre la técnica de resaltar y subrayar, en general es una técnica poco efectiva y es equivalente solo a leer. Hay muchos estudios que muestran esto. ¿Por qué podría pasar esto? Porque la selección por parte de los estudiantes de la información que tienen que resaltar en general no es muy buena, o subrayan demasiado, o lo que subrayan no es lo más relevante, y porque el hecho de estar subrayando hace que se dirijan pocos recursos cognitivos, ponga poca atención en hacer otras cosas, por ejemplo, entender el texto en profundidad, poder conectar ideas que están en distintas partes del texto, etc. Para pensar sobre sus propias prácticas durante el estudio. Dejamos por acá y nos vemos en la próxima técnica.